Boker Tov a todos en este día. Un abrazo desde la ciudad de Guatemala. Vamos a continuar en nuestra sección de lecturas diarias, leyendo este libro que me parece muy bueno. Ya llevamos avanzado el primer capítulo. Jesús, el profeta de Galilea. Así que, Baruch haba Beshem Adonai, Yeshua HaMashiach, le damos la bienvenida. Bendito es el que viene en el nombre de Adonai, Yeshua HaMashiach. Vamos a continuar leyendo, pues ya lo tengo yo subrayado de las vueltas que le he dado, pero me pareció darles un recurso adicional para que usted vaya interesándose en el tema del Jesús histórico. Me parece una metodología de estudio fascinante, así que espero que a usted también pues le llame la atención y se motive. Estos tipos de documentos nos ayudan a nosotros para ir entendiendo y perfilando mejor el análisis crítico de las escrituras para llegar a Yeshua el judío. Y nosotros en el canal usamos todo este tipo de materiales para poder llegar y delimitar lo que a nosotros nos interesa, que es el judaísmo de Yeshua. Vamos a continuar. Mire, dice, este cambio de lugar es tan inesperado que los especialistas se preguntan si no habrá habido un accidente en la transmisión del texto, una inversión de folios. En efecto, se obtiene un relato más satisfactorio leyendo seguido los capítulos 4 y 6, pero se presentan otras dificultades y no conviene detenerse en esta cuestión en detalle. El comienzo del capítulo 7 recuerda el ministerio en Galilea, en el versículo 1, y menciona en el versículo 10 la ida de Jesús a Jerusalén para las fiestas de las tiendas en otoño, es decir, Sukkot. Se encuentra todavía en Jerusalén durante las fiestas de Hanukkah. Juan capítulo 10 y versículo 22. Mire qué interesante, las fiestas de Hanukkah. Yo le he estado hablando sobre las fiestas de Hanukkah en las grabaciones sobre los pilares del judaísmo de Yeshua. Y un candelero que tiene 9 brazos, ¿sí? 8 brazos por el milagro de los días y la base que nosotros creemos debería representar la luz de Yeshua. La dedicación del templo que se celebra en diciembre. Después de visitar Transjordania y de volver concretamente al primer lugar indicado por el bautismo, entre paréntesis, Betania, Juan 10:40 remite a 1:28. Se dirige a Betania de Judea, la aldea de Lázaro y de sus hermanas. Después de la resurrección de Lázaro aumenta la hostilidad y Jesús se eclipsa retirándose un poco al norte de Jerusalén. Pero la Pascua se acerca, Juan 11:55, tercera mención explícita de la Pascua. Jesús vuelve a Betania, Juan 12:1, y entra luego en Jerusalén, Juan 12:12, en donde se desarrollaron la última cena, la pasión y las apariciones pascuales del capítulo 20, todo en el intervalo de una semana. Por cierto, mire, hay un reto muy interesante y es poder llegar a fondo y determinar exactamente a qué se refiere el Evangelio con la última cena. Es decir, qué comió Yeshua y sus talmidim y por qué lo hicieron. Las tradiciones de la iglesia no nos dejan satisfechos. Por cierto, antes de continuar, quiero darle la bienvenida a un público más joven. He estado viendo que nos están viendo personas más jóvenes, así que bienvenidos, digo más jóvenes que yo. Así que bienvenidos al canal. Me alegra mucho que personas jóvenes se estén interesando en las lecturas acerca de Yeshua HaMashiach. Escríbanos si tienen que preguntar o aportar. Aquí son bienvenidos todos. Un abrazo hasta donde se encuentren en el amor de Yeshua. Muy bien. Después de una primera conclusión, al final del capítulo 20, el evangelista desplaza una vez más la escena a Galilea, junto al lago.
En resumen, mientras los sinópticos hacen de Galilea el centro decisivo del ministerio de Jesús, en Juan, Galilea se presenta más bien como un lugar de retiro. Note esa diferencia. Dice, creo que ese es un buen punto para estudiar los evangelios si usted ama la EMET y estudia a detalle de forma sistemática. Los sinópticos hacen de Galilea un centro decisivo del ministerio, es decir, se centra Yeshua en Galilea, mientras en el Galilea mencionado en Juan es más bien como que él se retira a descansar, un lugar de retiro para tevilá, meditación. Interesante, ¿no? Lo vamos a esta parte me parece que es fundamental al estudio de los evangelios. Muy bien. La fiabilidad histórica de un cierto número de datos en Juan es realmente alta. Mire eso, mire qué interesante. La fiabilidad histórica. Y tendremos que examinar en particular en el siguiente capítulo los datos interesantes que ofrece el cuarto evangelio sobre el ministerio conjunto de Juan Bautista y Jesús en Judea y Samaria. Ministerio conjunto. ¿Sí? Históricamente ellos están encontrando que ellos dos desarrollaron en conjunto parte de la obra. Pero el cuadro de conjunto del cuarto evangelio, fíjese, vistas las aporías señaladas, así como la dimensión teológica que explica la valoración de Jerusalén como un lugar privilegiado del ministerio de Jesús, no es en cuanto tal históricamente creíble. Mire qué interesante. A su vez, es verdad que el esquema de Marcos tiene también su dimensión teológica, ya que está orientado hacia el relato de la pasión. Marcos 3, 6, 8, 31. Al indicar un solo desplazamiento a Jerusalén y una sola fiesta de Pascua, el creador del cuadro narrativo del Evangelio, es decir, de la red de indicaciones topográficas y cronológicas que constituyen la armadura del relato, simplifica sin duda la tarea. De aquí resulta que el problema de la duración del ministerio de Jesús no puede resolverse de forma convincente. Y eso es precisamente lo que yo le decía en la anterior grabación. Francamente, yo no estoy convencido de que los eruditos tengan razón en el tiempo de duración del servicio de Yeshua. Ni los eruditos, o sea que estoy hablando de personas muy preparadas, que hablan muchos idiomas, entienden el arameo, el griego, hebreo, alemán, inglés, español, con estudios en filología, es decir, gente muy preparada. Yo estoy preparado, pero no en temas de teología. Mi profesión es diferente, así que yo tengo la conciencia de qué significa estudiar, y usted seguramente también que ha pasado por la universidad, sabe que hay muchos años de sacrificio estudiando. Entonces yo reconozco mucho el valor de los estudiosos eruditos. Y cuando digo eso, con todo el respeto lo digo, no estoy de acuerdo porque ya hablo por Ruach, ya no hablo por conocimiento universitario o sistemático, sino yo realmente no estoy convencido desde la Ruach, de Elohim, que el tiempo de Yeshua haya sido el que tradicionalmente se reconoce. Y aquí lo está diciendo él. Y este es un erudito. Dice, lo voy a volver a leer. Miren, de aquí resulta que el problema de la duración del ministerio de Jesús no puede resolverse de forma convincente. Yo estoy de acuerdo con él. No puede resolverse de forma convincente. Vamos a anotar. No sé qué piensa usted sobre el tema, pero realmente yo no estoy convencido que hayan sido ni 3 años, ni 3 años y medio, ni mucho menos. Dice, menos problemático resulta el tema del espacio. En efecto, la naturaleza misma de los materiales sinópticos, su orientación rural si se quiere, así como las referencias directas que pueden hallarse en los logia, ¿sí? Y en los logia sinópticos, Lucas 10, 13, 15, invitan a dar la preferencia a los sinópticos cuando hacen de Galilea el lugar principal del ministerio de Jesús. Entonces, mire lo que dice aquí. Por tanto, es necesario recoger los datos históricos esenciales sobre Galilea y más en concreto la Baja Galilea o Galilea Inferior,
en donde las indicaciones topográficas más numerosas sitúan el ministerio. Es decir, que hay muchos relatos que nos señalan a la Baja Galilea y él estando en ese sector. La pregunta que debemos de hacernos ya recuérdense que en Jerusalén estaba el templo, ¿sí? Y el templo une directamente a los eventos, digamos, que se supone dispararon la pasión, la aprehensión, la crucifixión, el entierro y la resurrección y las apariciones de Yeshua. Todo está ligado al templo. Entonces, pero el templo está en Jerusalén. Recientemente grabé sobre la señal en Jerusalén y el templo, que está acompañada por el Shabbat. Entonces, tenemos que prestar, digamos, mucha atención a lo que Yeshua hace en Jerusalén. O sea, que todo lo que él hace en Jerusalén son señales importantes para nosotros entender su obra como un todo. Así que me parece fundamental lo que él está diciendo acá, que si él normalmente realizaba su obra en Galilea o en la Baja Galilea, cuando aparece en Jerusalén, entonces debemos de prestar mucha atención a lo que él dice y a lo que él hace. Y más cuando aparece cerca o en o alrededor del templo. Antipas, como hemos visto, gobernó Galilea desde el año 4, antes de la era cristiana, hasta su destitución por los romanos y su destierro en Lyon el año 39 de nuestra era. Fue por tanto el soberano inmediato de Jesús de Nazaret durante su infancia y su juventud, pero también durante su ministerio. O sea, está clarísimo que este Antipas convivió al mismo tiempo que Yeshua. Mire qué tremendo. El régimen político seguía siendo sustancialmente el mismo que en tiempos de Herodes el Grande, es decir, el padre de Antipas. La relación de vasallaje con Roma se traducía sin duda en la obligación de pagar tributo, pero permitía al soberano local gozar de la protección de Roma en caso de ataques externos y administrar los asuntos del país con una real libertad. No era un país bajo la ocupación romana efectiva. Mire qué interesante ese dato. Juzgando por la duración de su reinado y por los informes que nos brinda Josefo, Antipas fue un soberano hábil y relativamente moderado. Antipas, o sea, seguramente era un buen político para tener, digamos, y vivir así a la sombra de Roma, protegido por Roma. Dice, ¿cuál era la situación económica y cultural y religiosa de la época de Jesús? Mire qué pregunta más interesante. La voy a volver a repetir. ¿Cuál era la situación económica, cultural y religiosa en la época de Jesús? Eso a mí me parece una pregunta muy interesante y tenemos tiempo para seguir leyendo. Como su padre, Herodes Antipas fue un gran constructor. Mire qué interesante. Primero hizo reconstruir Séforis, que había sido víctima de las turbulencias que marcaron el final del reinado de Herodes el Grande en el año 4 antes de la era cristiana, pero pronto pensó en una gran capital que construyó a orillas del lago y dio su nombre de Tiberiades, en honor al emperador reinante Tiberio. ¿Verdad? Ahora ya sabemos que Tiberiades fue puesto el nombre de esa ciudad en honor al emperador que estaba en ese tiempo reinando en el imperio llamado Tiberio. Sus actividades como constructor tuvieron sin duda consecuencias favorables para el pueblo en la medida en que ofrecían trabajo a muchos. La creación o la restauración de una capital, por otra parte, no dejaba de tener repercusiones económicas considerables. Pero en la Baja Galilea, lugar principal del ministerio de Jesús, la actividad económica dominante era la agricultura, olivos, viñas y trigo. El país se presta a ello por su fertilidad natural, celebrada en términos ditirámbicos por Josefo. A ver qué dice Josefo. Jamás los hombres han carecido de valor ni en el país de hombres. Toda la región es fértil, rica en pastos,
plantada de árboles de toda especie, de forma que el más perezoso para los trabajos de la tierra siente una vocación de agricultor ante tales facilidades. Mire qué interesante cómo lo pone Josefo. De hecho, toda la superficie está está cultivada por los habitantes, sin una sola parcela en barbecho. Las ciudades están diseminadas por doquier y las numerosísimas aldeas tienen por todas partes una población muy densa. Mire qué interesante, debido a la fertilidad del suelo, hasta el punto de que las más pequeñas de ellas cuenta con más de 15,000 habitantes. 15,000, guerra de los judíos, capítulo 3, versículos 42 o 43, como lo quiera llamar, capítulo 3, notas 42 y 43 de Josefo. ¿Sí? Ahora entendemos un poquito lo que generaba economía en Galilea, es decir, trabajos, la construcción. A Antipa le gustaba la construcción, pero también eran agricultores, ¿verdad? Y según Josefo, la agricultura, la tierra era demasiado buena, entonces la mayoría eran agricultores. Ahora entendemos por qué Yeshua ponía y hacía muchas referencias a la siembra y la agricultura para explicar el reino basado en lo que ellos podían entender. Les hablaba en un lenguaje que era totalmente entendible para lo que ellos hacían. Y aquí tenemos, digamos, datos históricos que nos apuntan a cómo vivían. Interesante era que estos habitantes de Galilea también podrían haber generado economía y empleo por la actividad de construcción. No me quiero alargar porque la idea es que leamos. Este no es un espacio para enseñar precisamente, sino más bien un espacio de lectura. La situación geográfica, así como para las buenas vías de comunicación, facilitaban el intercambio comercial, mire, con el exterior. En este caso, algún tipo de alfarería o pescado. El sistema de producción está en parte ligado a la pequeña propiedad de tierras tradicional, que permite a una familia atender más o menos bien sus necesidades, autosuficiencia económica, y proceder al intercambio de mercancías con sus vecinos, según lo que se ha denominado una economía de reciprocidad. Pero la importancia del mercado interior y exterior, documentada además por las numerosas monedas que se han encontrado los arqueólogos, supone también la existencia de un modo de producción más capitalista y unas explotaciones agrícolas o industriales de cierta importancia que funcionaban según una economía de distribución. En gran parte esas explotaciones debían pertenecer a los miembros de la clase dominante, por ejemplo, a los que los evangelios de Marcos 3 y Mateo capítulo 22 llaman a veces, con un término poco claro, los herodianos. Los herodianos, entre paréntesis, miembros sin duda de la familia, amigos, cortesanos o partidarios de la política de Herodes Antipas. Los herodianos, o sea, en otras palabras, tenían plata, tierra y daban, estaban metidos en el tema en el comercio, ¿verdad? Y generación de la economía del sector. Interesante que este grupo era el que estaba o pudiera haber estado detrás de los movimientos económicos de Galilea. Estos propietarios de tierras que solían habitar en la gran ciudad frecuentemente confiaban la explotación de sus tierras a unos colonos. Mire qué interesante. La mano de obra la constituían los asalariados agrícolas, los jornaleros de un estado social muy precario y sin duda también los esclavos. Varias parábolas evangélicas presentan rasgos relacionados con este sistema. Por ejemplo, la de los viñadores homicidas de Marcos 12, el deudor insolvente de Mateo 18, los jornaleros de la viña, Mateo 20, el administrador infiel, Lucas 16. Seguramente resulta difícil utilizar las categorías sociológicas modernas para valorar la situación de Galilea en el siglo I. Seguramente que sí. Y es sin duda inadecuado hablar de clases sociales, a no ser en términos muy generales.
la pesca era una actividad floreciente y se ejercía, al menos en parte, en lo que podríamos llamar pequeñas empresas. Pequeñas empresas seguramente han de ser pescadores, no sé, como lo narran los evangelios, un pescador con su hermano y esa era la empresa, ¿no? Pero, ¿dónde hay que situar socialmente a los pescadores que según las fuentes literarias y arqueológicas trabajaban en la exportación, tenían una barca y unos cuantos peones, cabalmente? Una barca, ellos mismos o alguien que les ayudaba. Digamos, social y económicamente, ¿en dónde estaban ubicados? Y hace otra pregunta, ¿no pertenecen quizás a esa clase media cuya existencia niegan algunos demasiado pronto, ya que de hecho el mundo que nos presenta la narración evangélica se caracteriza por la oposición marcada de los dos extremos, ricos y pobres? Hace una pregunta. ¿Y en qué ocurre? Y dice, ¿y qué ocurre con el término tectón que emplean los evangelistas para indicar el oficio de José, Mateo 13, o del propio Jesús en Mateo 6? No sabemos en concreto lo que significa. 2 puntos. Es cierto que no se trataba solamente de un carpintero dedicado a fabricar carretas y yugos, sino de una especie de obrero de la construcción capaz de trabajar a la vez en madera y piedra. Mire, no sé si todavía tengo tiempo, creo que ya se fue, pero solo le digo esto. Yo he estado mencionando mucho en el judaísmo, al menos en la parte 1 del judaísmo de Yeshua, lo que pudo haber sido un tectón. Un tectón podía trabajar con madera, ¿verdad? Podría trabajar con hierro, pero también podía trabajar con, digamos, madera, piedra, pero al mismo tiempo era constructor. Entonces, un tectón al parecer era multioficios, la madera, la construcción, la piedra, la agricultura. Se cree que Yeshua era o hacía ese tipo de trabajo en la economía de Galilea. Que me siento honrado y emocionado de hablar de lo que Yeshua pudo haber hecho con sus manos, trabajando para ganar un sustento diario. Una especie de, depende cuál era la temporada de la siembra y la cosecha, alguien que pudo haber trabajado de agricultor en las construcciones de la economía, de la construcción, digamos, la economía que impulsaba Antipas, ahí había trabajo, o simplemente ejerciendo tareas con la madera. Así que nos sentimos honrados en esta mañana de hablar de los oficios que Yeshua pudo haber hecho, como lo había hecho su padre, quien decía ser su padre. Así que un abrazo hasta donde se encuentre. Nosotros vamos a seguir explorando al Jesús histórico y sus actividades en Galilea, Jerusalén, Judea y alrededores. Un abrazo, shalom. Hasta la próxima.